la ocasión de este aniversario 100 de San Juan Pablo II, me sentía sinceramente intimidado de qué cosa compartir con ustedes en este punto de vista, considerando que primero San Juan Pablo II fue decisivo en mi vida, el hombre que marcó toda mi vida como ser humano, como cristiano bautizado, como consagrado, como profesional. Y además también porque San Juan Pablo II tuvo un pontificado extenso donde cambió muchísimas cosas. Podríamos enumerar desde el punto de vista político la caída del muro de Berlín, o podríamos hablar de la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, del nuevo Código de Derecho Canónico, solo para hablar de algunas cosas que tuvieron un impacto enorme, tanto en la Iglesia como en el mundo. Y pensando en qué cosa iba a compartir, de pronto el viernes pasado encontré un artículo escrito por el biógrafo de San Juan Pablo II y amigo mío, George Weigel. Como saben ustedes, George Weigel fue el autor de esta colosal biografía de San Juan Pablo II, la mejor que se ha escrito y la mejor que se va a escribir, por una sencilla razón. El Papa era amigo de George Weigel y lo escogió para escribir una biografía porque varias biografías de medio pelo, y yo las recuerdo, ¿no? Un polaco, un inglés escribieron biografías muy superficiales y hurgando en tonteras, ¿no? Con información que no era cierta. Entonces el entonces secretario de San Juan Pablo II, que después sería su sucesor en Polonia, en su diócesis, decidió que había que escribir una biografía autorizada y escogió a George Weigel, muy trabajador y muy conocedor de la historia, y le dio acceso completo, y por eso que toda la primera parte de la biografía Testigo de la Esperanza, que es un libro que especialmente la gente joven debería leer para familiarizarse con San Juan Pablo II, explica toda la dimensión espiritual tejida con la historia personal de San Juan Pablo II, cómo estas cosas fueron impactando en su alma y cómo Dios, a través de tantos episodios trágicos en su historia, fueron entretejiendo el alma, el espíritu y el talante de este hombre que sería el personaje más importante del siglo XX, ¿no? Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Pero George Weigel escribió un artículo de opinión en el Wall Street Journal, un periódico importante en los Estados Unidos, y contó una historia poco conocida que es la que creo que mejor refleja a este coloso, a este titán que es San Juan Pablo II, ¿no? Y George Weigel en su columna cuenta que en la década de los 70 la Unión Soviética, ¿no?, la Rusia comunista, había logrado infiltrar de manera bastante eficaz al Vaticano, ¿no? Pero él cuenta en un episodio, digamos, no conocido por nadie, que Juan Pablo II, por su parte, tenía su propio 007 en la Unión Soviética, tenía su propio espía, ¿no? Y una espía, entre comillas, bastante inusual. Era Irina Ilovaiskaya, una mujer rusa que había sido asistenta de este gran literato soviético ruso, Alexander Solzhenitsyn, ¿no? Un literato autor del archipiélago Gulag, que terminó recibiendo el Premio Nobel de la Literatura, y solo por eso, porque era muy famoso, como era disidente y defensor de los derechos humanos, la Unión Soviética lo expulsó y él terminó, Solzhenitsyn, viviendo en los bosques del estado de Vermont, en los Estados Unidos, en el noreste, ¿no? Una zona boscosa y bastante bella. Y ahí esta señora Irina fue su asistenta y poco después se casó con un diplomático italiano y en consecuencia adquirió el apellido Alberti, ¿no? Era Irina Alberti. Irina Alberti, en los 80, cuando
conoció a Juan Pablo II, se volvieron muy amigos porque compartían la fe cristiana y porque compartían también el deseo de la liberación de los países que estaban bajo la órbita soviética, ¿no? La caída del comunismo, básicamente, el comunismo europeo por lo menos. Y Irina, en el tiempo del presidente Gorbachev, es decir, el último presidente soviético que pone fin a la Unión Soviética prácticamente, o que lidera el proceso hacia el fin de la Unión Soviética, él viajaba mucho a Europa con su esposo, que era un diplomático italiano, viajaba mucho a Rusia, y cada vez que se enteraba de algo importante, ella regresaba a Italia, donde vivía con su esposo, el diplomático italiano, se comunicaba con Juan Pablo II y le decía que tenía información importante y se reunían. Y muchos de los asistentes, digamos, de la Curia Vaticana no eran muy entusiastas de que el Papa tuviera especie de canal personal que no pasaba por la burocracia vaticana, pero era una práctica habitual, cuenta George Weigel, del Papa San Juan Pablo II, de tener sus propias fuentes directas, ¿no? Entonces, George Weigel en este artículo cuenta que Irina, esta mujer rusa que se hizo amiga del Papa, conoció en uno de sus viajes a Rusia a Yelena Bonner. ¿Quién es Yelena Bonner? Yelena Bonner era la esposa de un personaje muy importante en la Unión Soviética. Su nombre es Andrei Sájarov. Para los más jóvenes que no recuerdan, Andrei Sájarov era importantísimo en Rusia por una razón. Era el físico nuclear que había desarrollado el programa nuclear de la Unión Soviética en los 50 y había permitido que la Unión Soviética comenzara a competir con los Estados Unidos en la carrera nuclear. Es decir, era el hombre que básicamente convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia militar, con la misma capacidad o mayor que la que tenía Estados Unidos de detonar bombas atómicas. Con el tiempo, Andrei Sájarov se arrepintió, digamos, de haber creado esta carrera nuclear y se convirtió en un gran defensor de los derechos humanos, al punto que recibió el Premio Nobel de la Paz. Y en consecuencia, como era este gran personaje, este gran héroe de la Unión Soviética y al mismo tiempo un defensor de la paz, la Unión Soviética no lo pudo silenciar y esconder, entonces lo limitó a prisión domiciliaria. Con el tiempo, su esposa, Yelena Bonner, desarrolló una enfermedad que no podía ser tratada en la Unión Soviética. Entonces, Sájarov entró a una huelga de hambre, que poco a poco se fue filtrando fuera de la Unión Soviética y se conoció a nivel mundial. Entonces la Unión Soviética, ¿cuál era la huelga de hambre de Sájarov? Era para que su esposa, Yelena Bonner, recibiera el permiso para ir a Europa a recibir un tratamiento para su enfermedad, porque en Unión Soviética no había el conocimiento suficiente para tratarla. Las autoridades soviéticas aceptaron, pero con una condición: que Yelena Bonner no podía hacer ningún tipo de actividad pública y mucho menos antisoviética. No podía ir a tener reuniones privadas con militares, con autoridades públicas, con presidentes, con embajadores, nada. Tenía que llevar una vida privada. Y obviamente la Unión Soviética se hizo cargo de que Yelena Bonner, que viajó a Italia para recibir tratamiento con sus hijos, fuera constantemente observada por espías soviéticos, ¿no? Y Yelena Bonner era una mujer no creyente, muy dura, muy endurecida, porque había vivido en la Unión Soviética, y completamente desconfiada por la paranoia que existía en la Unión Soviética. Esta paranoia y este temor, este horror que existía, es muy difícil de entender hoy en día, pero si alguno quiere entender, yo le sugeriría que viera la serie que está en Netflix, que se llama Chernóbil, ¿no? Esta central nuclear que explosionó en Chernóbil. Y esta serie de unos cuantos capítulos
muestra de una manera excepcional el sistema de terror, de temor, de desconfianza, de paranoia que existía en la Unión Soviética. Reproduce muy bien ese sentimiento y hace entender por qué nadie confiaba en nadie, especialmente si formaba parte de la nomenclatura de este grupo de personas asociadas en el poder. Y obviamente Andrei Sájarov y su esposa Yelena Bonner habían participado de este poder. Entonces, simplemente para darles una idea de por qué Yelena Bonner era una mujer muy dura, sin ninguna capacidad de ser impresionada y además tremendamente desconfiada y no creyente, militantemente atea, ¿no? Entonces, sin embargo, Yelena Alberti, ¿no? Irina Alberti, es decir, la que se había casado con el embajador italiano, que se había vuelto amiga de Yelena y que era amiga del Papa, dijo: Yelena, tienes que conocer al Papa. Yelena no le interesaba mucho, además decía: mira, es muy difícil porque justamente me persigue acá la seguridad y si me ven entrando al Vaticano van a saber qué cosa es. Y dijo, entonces Alberti le dijo: mira, no te preocupes. Y crearon una distracción con ayuda del gobierno italiano, que mandaron en un vehículo con los hijos de Yelena en una dirección y ella salió por la otra de una manera secreta, despistando tanto a la prensa italiana que la seguía por todos lados como a los miembros de la KGB, ¿no? Entonces finalmente se encontraron y esta reunión fue una reunión donde Alberti, la rusa casada con el embajador italiano, la amiga del Papa, salió del aula y dejó que el Papa y Yelena Bonner tuvieran una reunión cara a cara que duró 2 horas, ¿no? Y lo curioso, lo que cuenta George Weigel, es que Yelena Bonner salió de la reunión llorando y le dijo a Alberti lo siguiente: este es el hombre más increíble que he encontrado en mi vida. Él es todo luz. Él es una fuente de luz. Y qué bella expresión de esta comunista soviética que fue capaz de percibir esto del Papa a pesar de ser atea, a pesar de ser una persona tremendamente endurecida y tremendamente desconfiada. Y creo que esa es la esencia de San Juan Pablo II. El hecho de que no era tanto sus virtudes humanas, que las tenía por montones, ¿no? Elocuencia, capacidad de conocer distintos idiomas, profundidad intelectual, conocimiento filosófico, simpatía, astucia, mente ágil. Podría contar para acá decenas de anécdotas de cómo San Juan Pablo II fue extremadamente hábil para, digamos, salirse de situaciones complicadas y al mismo tiempo la firmeza que tenía. Pero todas esas virtudes humanas no logran impactar en una persona como Yelena Bonner esta idea. Es el hombre más increíble que jamás he encontrado. Él es todo luz, él es una fuente de luz. George Weigel cuenta toda esta anécdota porque dice: mira, ¿qué cosa hace que un papa que al final de sus años sufrió el Parkinson y en consecuencia no era el joven atractivo, infatigable del comienzo de su pontificado que nos enamoró a todos, y sin embargo tenía la misma habilidad de convocar a la gente a pesar de su ancianidad, ¿no? Y George Weigel dice esto es por una sencilla razón, porque San Juan Pablo II era un discípulo cristiano radicalmente convertido a Jesús. Él estaba convencido que la última razón de ser y la primera era Jesús de Nazaret, y que
él creía que la resurrección del crucificado nazareno era el punto eje de la historia humana, ¿no? Un evento que está más allá de lo que conocemos como la historia y que reveló que Dios amaba profundamente a la humanidad. Y esta era su gran convicción, que Dios amaba profundamente a la humanidad. Eso es lo que quiso predicar, eso es lo que transmitió, eso es lo que llevó a la definición de mi vida como cristiano y es lo que llevó a la conversión y al compromiso radical de tantas personas que hoy en día debemos nuestra vida como consagrados, como padres de familia, madres de familia, sacerdotes, obispos, a este hombre extraordinario que abrió un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Que tengas un buen día.